de cierta manera se evidencia, me concentro en la voz, de cierta manera se evidencia, claro, que no se considera un bien público y no se incluyen, o si se hacen, es muy sutil, las consideraciones necesarias para asegurar un mínimo de calidad estética en el espacio. Estas condiciones hacen que en nuestro contexto sea mucho más desigual la producción y distribución de belleza y por lo tanto, por lo tanto la injusticia estética sea un tema que observamos, pero de repente no interiorizamos como un problema. En este escenario justamente planteamos esta mesa y las contribuciones que estamos recibiendo, creemos que están iniciando, van a contribuir justamente a este debate que buscamos iniciar. Y por eso tenemos tres panelistas que nos van a compartir ahora su presentación. Lucía nos va a hablar un poco sobre cómo el Estado costarricense usa la arquitectura cívica como dispositivo para imponer una normativa específica sobre el paisaje y el patrimonio. Jessica nos hablará sobre cómo la práctica profesional de la arquitectura, junto a la regulación urbana, contribuyen a construir injusticia estética. Y finalmente, Marisela nos va a hablar sobre las implicancias de la enseñanza de la arquitectura en la reproducción de esa injusticia. La dinámica de la mesa será la siguiente. Empezamos con las tres ponencias en el orden que he mencionado. Al finalizar, Jessica nos dará unos comentarios e impresiones sobre las presentaciones. Luego Marisela, también es coordinadora que nos está acompañando virtualmente, realizará algunas primeras preguntas sobre las ponencias y luego abrimos una ronda de preguntas en general. Finalmente, las expositoras responden esas preguntas y finalizamos felizmente la mesa. Con eso damos pase a Lucía Riva para que nos ayude a compartiendo su presentación, iniciando por 15 minutos, cuando esté listo. Bueno, buenas tardes, un saludo desde San José, Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, para todas las personas que están participando en este espacio. Yo creo que es más un intercambio y conversatorio sobre diferentes perspectivas desde América Latina, sobre temas que parece que atraviesan, ¿no? Y que tienen cierta permanencia en las disputas territoriales regionales. El trabajo que vamos a presentarles es el resultado de una extensión, un estudio de caso, un proyecto un poco más amplio que procuró hacer una revisión de las prácticas de conservación del paisaje en Costa Rica, y en el contexto de la construcción del edificio que alberga actualmente a la Asamblea Legislativa, surge una oportunidad para poner precisamente los conceptos tratados en el proyecto y los resultados previos obtenidos, utilizar el estudio de caso para tensionar esos conceptos y estas primeras aproximaciones a la forma en la que el Estado costarricense aborda la conservación paisajística. Básicamente, o sea, lo que proponemos es observar desde el edificio, la colocación o la impostación de este objeto dentro de la ciudad, en el contexto del centro histórico de la ciudad, analizar las estrategias de gestión para la conservación de ese paisaje en el país, entendidas como prácticas que reproducen la continuidad de la idea secular del patrimonio. Ahí apelamos a la teoría eurocentrada, ¿verdad? La ponemos en crítica, y de la estética del paisaje, también secularizada desde la relación tensa permanente entre naturaleza y entorno-cultura, como permanencias históricas que ponen inclusive también en tensión a su vez la existencia de paisajes urbanos, en donde desde la red latinoamericana les entendemos como paisajes complejos, heterogéneos, en disputa y en cambio permanente. Hay un par de preguntas que acompañan este proceso, que son, bueno, ¿cuáles son esos paisajes que son considerados sujetos de conservación o que son aquellos que serían viables para su conservación? ¿Y cuáles son esas disputas que están presentes en el escenario institucional normativo relativas a la conservación de estos paisajes? Observando las preguntas, el proyecto no indaga o no intenta hacer una crítica en términos de forma urbana, que es muy común que se hagan en proyecto, sino que él se sustenta básicamente en la revisión bibliográfica de referentes, de antecedentes históricos, e intenta dialogar con algunos conceptos que atraviesan el proyecto macro y que se decantan en el estudio de caso, que intentan, por un lado, como lo ven allá a la izquierda, tensionar
la teoría eurocentrada de la conservación, ¿verdad? Consolidada a través de la dicotomía entre cultura y naturaleza. Ahí aparecen algunos conceptos, ¿verdad? Esa supuesta, el hecho de asumir la naturaleza como un recurso, los procesos de colonización persistentes en los territorios latinoamericanos, y en el caso de Costa Rica también, a través de las prácticas que utilizan los cuerpos, el territorio y la idea de civilización como banderas aunadas o paralelas a las ideas de desarrollo y modernidad. La atribución de la naturaleza en su noción pictórica, ¿verdad? Sigue siendo una mirada persistente en la idea de paisaje, y esa constante dicotomía entre lo material e inmaterial. Y el paisaje intentando tensionar o unificar o de alguna manera integrar esas dos nociones, que son nociones muy aceptadas y prácticamente canónicas dentro de la práctica de la conservación, atrelada siempre a una permanente crisis ambiental del capitalismo en América Latina. Aparece por ahí la Agenda del Desarrollo Sostenible, que es en realidad, y la tratamos como una agenda de la capitalización de la naturaleza, y son permanentemente atraviesan, ¿verdad? Desde la revisión de los textos y la revisión de los antecedentes, una mirada en donde buscamos siempre reconocer las tensiones de esa idea de paisaje y de cómo los paisajes urbanos, entendidos ahí por Vanessa Figueiredo, que es una autora brasileña, el concepto de heterogeneidad y de cambio de Milton Santos, y la inequidad espacial, ¿verdad? Como conceptos que nos permiten tener esta mirada crítica hacia el problema planteado, y un poco desde la filosofía del arte, de que es la propuesta de Alan Kaukelin, poner en crítica la idea de monumentalidad, de perspectiva, naturaleza, excepcionalidad, que son conceptos impostados en este caso, por el dispositivo de poder UNESCO, el valor universal colocado como valor de mercado, que permiten de alguna manera sostener esa representación poética del mundo, a la cual se le atribuye al paisaje. Y concepción que es crítica, ¿verdad? Para el caso de los paisajes urbanos, en los cuales nosotros transitamos a través de la región. Para contextualizar un poco, los paisajes que la tutela o el sistema de tutela costarricense conserva están asociados a 3 parámetros básicos. Uno es el patrimonio arqueológico nacional, que considera al paisaje como uno de los valores o de atributos que están asociados al patrimonio. El patrimonio natural del Estado, que es tutelado por el Ministerio de Ambiente y Energía, y el patrimonio histórico arquitectónico, tutelado a través de una ley desde el 95, está vigente en Costa Rica, hubo leyes previas, sin embargo aparecen ahí una serie de elementos constantes, y es la consolidación en el periodo liberal, el periodo post-independencia, después de 1821, cuando se estructura el Estado, la necesidad de crear dispositivos que permitiesen construir esa idea de nación. Eso es algo por lo que muchos países latinoamericanos pasamos, ¿verdad? Se crean los estados, y de la mano de la creación del estado hay la necesidad de crear símbolos y de crear a través de la idea de patrimonio elementos que permitan inventar una suerte de identidades, generalmente identidades homogéneas, muy asociadas, en el caso, por ejemplo, de San José de Costa Rica, con una idea siempre y un proyecto permanente de modernización de ciudad, que se consolida en el siglo XIX y que en la década de los 50 y 60 va a implicar la aparición, por ejemplo, de elementos del movimiento moderno y la demolición de la ciudad ecléctica del siglo XIX. Estos procesos son críticos para poder entender la presencia del edificio actual de la Asamblea Legislativa, porque él precisamente tiene o está vinculado con esa secuencia o ese proceso de cambio que ha tenido la ciudad. Perdón. Bueno, un poco la metodología. Nosotros partimos básicamente de una revisión bibliográfica, hubo trabajo de campo que implicó registros, entrevistas también. Hay una suerte también de proceso de revisión de antecedentes históricos, y en la revisión documental, el documento que nos permite poner en tensión todo este bagaje teórico y conceptual es el estudio de impacto ambiental para el nuevo edificio. Hay una suerte de discursos que permanentemente evocan de manera crítica a los conceptos que intentamos trabajar, y que el documento además refleja las tensiones institucionales que atravesaron la aprobación del proyecto.
Lucía, no te estamos escuchando. Es que está hablando Julissa, ¿no logran escuchar? No. Ahora sí te escuchamos. Ah, ¿Aquí me escuchan? sí, ahora sí. Ok. Muchas gracias. Ok, es que yo estoy acompañando a Lucía en la exposición, pero no sé por qué no sirve mi audio, entonces les voy a hablar desde aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, por favor. Te escuchamos. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, como les decía, con respecto al el primer punto, 1850, el nodo originario de la capital, esta transformación urbana de San José consistió en la construcción de edificios estatales que proyectaban una imagen de modernidad. Por ejemplo, la factoría de tabaco, que se utilizó como la primera sede de los tres poderes de la República, el Palacio Nacional, que fue la siguiente sede de esos tres poderes, el Palacio Presidencial, el cuartel y la Plaza de la Artillería. Solo notar que este conjunto urbano no siguió un plan maestro, no había como un plan previo, sino más bien fue una secuencia de construcciones que terminaron por conformar el primer nodo cívico de San José. Luego, con la llegada de Tomás Guardia al poder en 1870, se instauró un Estado liberal y con él una nueva agenda de transformación urbana. Esta modernidad se tradujo en forma de parques, monumentos, ensanches y ferrocarriles. Es en este periodo, de 1870 a 1929, cuando al noroeste de la ciudad se crea un segundo nodo cívico de mayor extensión. Y algunos proyectos fueron el Parque Morazán, el Parque España, el Paseo de los Damas, perdón, el Parque Nacional y la Estación de Ferrocarril del Atlántico. Estos parques y monumentos ayudaron a instaurar un orden cívico, una idea de progreso, una identidad nacional y fueron evidencia de la influencia europea a través de ideas higienistas y el envejecimiento urbano por medio de jardines. En el primer mapa se puede ver a la izquierda el primer nodo cívico y luego a la derecha, con el Parque Nacional, el segundo nodo cívico. Luego, en 1948, Solo, que era el jefe de la División de Vivienda y Planeamiento en la Unión Americana, viene a San José durante un mes como respuesta a un programa de asistencia solicitado a la UNP, perdón, por la municipalidad de nuestro país, y propuso un plan de desarrollo donde zonificó la ciudad de San José y una de esas zonas era un centro cívico. Voy a leer una cita textual del documento de Solo. Dice, un serio defecto es la falta de un edificio central o grupo de edificios para las oficinas y dependencias del gobierno nacional. Cualquier plan de reconstrucción para San José debe suministrar un lugar para un centro de gobierno. Luego, en 1950, el lenguaje arquitectónico del movimiento moderno estuvo ligado con la instauración del Estado benefactor. En este momento se desarrollan proyectos de vivienda social, salud pública, educación universitaria, infraestructura y banca estatal. Nuevamente, para esta fecha se incentiva otra vez la creación de un centro cívico por el INBU en el 55. Y luego, por último, llega Eduardo Jenkins, que es costarricense, que es el jefe del Departamento de Urbanismo recién fundado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que es el INBU, y formaliza el proyecto del centro cívico. Durante 20 años fue su principal promotor y realizó estas tres propuestas que están en diagramas de planta, en el 55, en el 74 y en el 77. El punto rojo es donde, según el planteamiento de Jenkins, se ubicaba la Asamblea Legislativa. Ninguna de estas tres propuestas se materializó, pero fueron el resultado de un imaginario que sigue construyéndose y materializándose a través de efectos arquitectónicos actuales como la Asamblea Legislativa. Vamos para
Este es un mapa actual de San José. Lo que está marcado en rojo es la Asamblea Legislativa. Aquí se ven igual algunos parques que no voy a nombrar, que acabo de mencionar. La línea amarilla continua corresponde a la primera y segunda propuesta de Jenkins para un centro cívico, y la línea punteada es como la parte extra que agregó para la tercera propuesta. Y en verde está resaltado el segundo nodo cívico, perdón. Y aquí es un poco para ver cómo se han ido concentrando todos estos intentos por materializar instituciones estatales en la capital. Y como esta última parte de contexto es sobre el concurso, aquí viene la lista de propuestas y de concursos que se han hecho con el fin de al final tener una asamblea, un edificio para la asamblea legislativa. El concurso del 2012, que es el último, es el que precede la construcción del actual edificio de la Asamblea. La Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica suscriben en el 2011 un fideicomiso mobiliario para proporcionar instalaciones para el desempeño de sus funciones. También se firmó un convenio de cooperación con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el CEPIA, que elaboró las bases del concurso de anteproyectos arquitectónicos. El jurado de ese concurso estuvo constituido por un invitado internacional, 4 integrantes del CEPIA, una persona de la Asamblea Legislativa y una persona del Banco de Costa Rica. La propuesta ganadora, que es la imagen de la izquierda, fue desechada porque el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura no dio el visto bueno. Se procedió a contratar directamente al ganador para que hiciera una propuesta que constituye el edificio actual inaugurado oficialmente en el 2021, que es la imagen de la derecha. Bueno, tal vez ahí es importante para retomar un poco algunos aspectos, volviendo a este mapa. Es importante recalcar que esta zona está dentro del perímetro del centro histórico de la ciudad. Y el edificio actual está bordeado por varios edificios que están tutelados mediante ley en Costa Rica. O sea, que están declarados como patrimonio histórico, arquitectónico y urbano. En el caso de la propuesta rechazada, ¿sí? Me quedan 2 minutos, por favor. Sí. En el caso de la propuesta rechazada, una de las críticas hechas por el Centro de Patrimonio fue precisamente la colocación que hay del edificio encima de las edificaciones patrimoniales. Hay algunas discusiones que son importantes, tal vez esas fotos son para ir pasando y que ustedes entiendan un poco el contexto del cual estamos hablando, del paisaje visto desde la línea de vista. Tenía que ver principalmente con la relación de altura, proporción, que son criterios, vamos a ver, siempre puestos en tensión por la Secretaría Nacional que vio el estudio de impacto ambiental, aduciendo, ¿verdad?, que las objeciones hechas eran sumamente subjetivas. Costa Rica tiene un régimen de tutela a través de dos artículos constitucionales, el 89 que tutela el patrimonio cultural nacional y el artículo 50 que declara el derecho de todo habitante a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esos dos artículos, de ellos emanan todo el sistema de tutela del paisaje del país y del patrimonio nacional. En el estudio de impacto ambiental, ahí en esa imagen se puede ver un poco el contexto en 3 dimensiones del área de trabajo. Hay algunas frases ahí en donde podemos ver varias cosas. Por un lado, el proyecto original o el que gana el concurso no va a ser construido a partir de la disputa establecida dentro del Estado entre el sector ambiente y el sector cultura, defendido siempre por la Asamblea Legislativa del proyecto, inclusive por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. El Centro de Patrimonio termina aprobando la construcción del proyecto construido. Sin embargo, es interesante en el estudio de impacto ambiental que el paisaje fue el tema, junto con el patrimonio, que tensiona permanentemente las dimes y dirés, los intercambios de oficios, de cartas, de procesos de interpelación jurídica inclusive entre ellos, y es finalmente el criterio que utiliza el Centro Patrimonio para decir que aprueba el proyecto en tanto que considera que no habría afectación al paisaje. El edificio legislativo estaba en su contexto, hay un edificio que es el Museo de Jade, construido aproximadamente hace unos 10 años, y una de las interpelaciones que hace la CETELA, que es la Secretaría Técnica, junto con el Colegio Federado y la misma adjudicataria del proyecto, es que ya el paisaje habría sido impactado. Entonces no habría en ese caso un impacto adicional en términos de que ya el contexto histórico estaría siendo afectado.
Insistentemente hay una interpelación de parte de las empresas consultoras a que la estética sería en este caso un valor sumamente subjetivo. El estudio de impacto ambiental inclusive rechaza hacer consulta ciudadana sobre el proyecto y aprueba el proyecto finalmente en función de una serie de atribuciones que están asociadas a la urgente necesidad del Estado. Y ahí voy a leer literalmente lo que cita una de las cartas que emite el Colegio Federado junto con la empresa consultora del proyecto, y cita: el proyecto ganador siguió como pautas de diseño y relación simbiótica entre los nuevos edificios del patrimonio, logrando una respuesta de diseño respetuosa, simple y elegante. Joya espacial: lograron un edificio que tratara el patrimonio como los empaques de joyas, protección y escenismo, generar un ambiente de protección y abrazo a las edificaciones patrimoniales. Hay una persistencia en el documento del edificio que podría representar a la democracia costarricense, que sería el adecuado para proteger a la Asamblea Legislativa en términos del poder, ¿verdad?, que de alguna manera está delegado para legislar dentro del territorio nacional. Eso nos lleva, bueno, a tres constataciones. La articulación paisaje-patrimonio es la que tensa la discusión del proceso. El proyecto se construye. Él creó una suerte de discusión en prensa de parte de académicos, de personas de diferentes contextos no meramente académicos, de oposición ante el proyecto, siempre muy vinculados con la estética del edificio, y cómo Costa Rica interpone un proceso jurídico que termina perdiendo, precisamente apelando a la afectación al patrimonio del paisaje, y coexiste siempre en la documentación una narrativa que argumenta la defensa de las amplias raíces democráticas. Hay un discurso ahí, ¿verdad?, que está vinculado con lo que hablaba inicialmente, con esta idea de formación de nación homogénea, democrática, ¿verdad?, que persiste en el discurso del Estado costarricense, que es precisamente utilizado para defender un proyecto que, según interpelaron varias agencias nacionales, tenía vicios de legalidad. Entonces, principalmente, hay una impronta, para nosotros es de raíz colonial, que soporta y justifica esta añoranza de la modernización. El Centro Cívico es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo San José aspira permanentemente a convertirse en la ciudad moderna, ¿verdad? No es un discurso solamente costarricense, latinoamericano. Pero insiste, ¿verdad?, diferentes ejes de poder regional en alcanzar aquella modernidad que supuestamente a la que llegaríamos a través de dispositivos de poder, en este caso, impostados dentro del paisaje de la ciudad. Y bueno, termina siendo un poco lo atribuimos a partir de la autora María Delia Aparecida, geógrafa brasileña, como una de los discursos que podrían leerse como mentiras o falacias asociadas al capitalismo, y muy atreladas al urbanismo neoliberal latinoamericano. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Luisa, también. Por favor, quédense para los comentarios y las preguntas al final de la ronda. Continuamos con Jessica Pinedo. Oye, Jessica. Gracias por estar presentes y gracias a Lucía y esta exposición. Bueno, yo voy a hablar un poco del caso peruano y es similar en temas de estética a lo que se ha compartido en los anteriores ponentes, desde poner en cuestión la práctica funcional de la arquitectura en un contexto de no planificación, ¿no? Y para esto se utilizó como caso el estudio de las regiones residenciales en Arequipa. Entonces, aunque es cierto que el mayor tejido urbano en Perú y muchas ciudades latinoamericanas resultan de la autoproducción, hay todavía un espacio considerable, un porcentaje considerable de tejido urbano construido por arquitectos profesionales y siguiendo normas de producción. Se estima que en Perú es un 30% de ese tejido. Sin embargo, acá tengo unas fotos de Arequipa, todas estas calles están construidas por arquitectos y con la norma. Si uno las ve, realmente puede ver de que los resultados que se están obteniendo no son los mejores, no son discutibles en términos de su calidad. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí si, en teoría, esas normas y
licencia de profesionales garantiza éxito y calidad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ese es el propósito de esta investigación, ¿no? Entender cómo en este caso, no regulación, vamos a ver las diferentes situaciones que existen, contribuye al desencuentro entre la práctica profesional de la arquitectura y la creación de espacios urbanos con calidad estética, ¿no? Y analiza estas profesionales de arquitectura como mecanismo de injusticia estética. Nuestro marco teórico de esta investigación parte de tres grandes temas: la interpretación, la arquitectura y la estética urbana. Pienso yo que es en la plasmación de la estética urbana en donde las tres disciplinas, planificación, diseño urbano y arquitectura, se encuentran, y donde hasta el momento no han podido encontrarse de la mejor manera, ¿no? Empezamos entendiendo qué es estética urbana, ¿no? Según la psicología ambiental, que son los estudios que más han desarrollado este campo de estudio, es una característica de los espacios urbanos que motiva una convivencia armoniosa, contribuye a la buena salud y tiene influencia en el bienestar psicoemocional de las personas, ¿no? Sin embargo, a diferencia de lo que todo el mundo parece creer, la estética urbana no es solamente la apariencia física de los edificios o los espacios urbanos, sino también toda una serie de contenidos simbólicos, socioculturales y políticos que esa apariencia física transmite, consciente o inconscientemente, ¿ya? Que de alguna manera son percibidos, ¿no?, por las personas que participan en los espacios públicos. La arquitectura tiene un rol fundamental junto al diseño urbano, porque aunque la arquitectura es una tarea que se hace edificio a edificio de manera individual, en conjunto desencadena o da forma a un tipo o a ciertos tipos de vida pública y de espacio construido que tiene un efecto acumulativo. Entonces, es mayor que la suma de sus partes. ¿Cuál es el problema? Que en la práctica de la arquitectura contemporánea actual, que es individualista y mercantilista, la estética que se tiende a poner como la buscada, la que todo el mundo debería estar adoptando, la que todo el mundo quiere, los arquitectos tengan sus viviendas, sus edificios, es prácticamente lo que hace es reinterpretar de alguna manera las estéticas de arquitectura icónica y las prácticas de la arquitectura, que esas son socializadas globalmente a partir de las revistas, los circuitos de premios, el Pritzker es uno de esos circuitos, las revistas de profesionales, la AMASU, el Tiempo del Perú había la Inca, etc. Entonces son circuitos de circulación de ideas que comienzan a atraer ciertos lenguajes, ponerlos como los buscados, los necesarios, los del privilegio, los de exclusividad, ¿no? Pero el problema es que este tipo de estéticas lo que busca es separar, o sea, resaltar, diferenciarse del resto. En ningún momento buscan mimetizarse con el resto. Entonces, predomina el símbolo de exclusividad de la arquitectura, la separación, lo que la convierte en una segunda mirada en una forma de injusticia. Entonces, en la práctica profesional, lo que se busca es crear un impacto visual que da preferencia al gusto del cliente, al interés del cliente, y no al interés difuso, lo difícil de definir, de la comunidad, ¿no? En esa búsqueda de ser diferente, está sintiendo, o la mayoría de muchos arquitectos me sienten, la presencia de normativas urbanas, de planificación de diseño, que restrinjan, que inhiban la creatividad e innovación, entre otros, ¿no? Entonces, a esa práctica individualista de la arquitectura le sumamos que en muchos países en vía de desarrollo, entre ellos el Perú, no existen marcos de regulación de estética urbana y arquitectónica. El máximo marco de regulación se queda a nivel de planificación. Y todas las que existen se dirigen a regular la calidad estructural, ¿no?, la calidad constructiva de los edificios, la protección ante riesgos y desastres, dando mayor espacio a ecuaciones de ingeniería que a las de diseño. Entonces, ¿dónde se plasma, como hemos dicho, el encuentro de estas tres disciplinas? En la interfase público-privada, en donde para que se construya se encuentran tres tipos de normativas. Las de planificación se dan a toda la ciudad,
que básicamente se dirigen a normar, o sea, la normativa ideal, no la que tenemos en la idea se dirige a normar las actividades, por lo tanto, da forma a la vida pública, que están conformadas por la densidad y mezcla de la intensidad de los usos de las actividades. Un segundo grupo de normativas de diseño urbano que se aplica a diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a sus diferentes cualidades y vocaciones, y controla el asentamiento, el patrón de asentamiento, lo que se llama también la huella urbana, y son los que construyen los diferentes tipos de tejidos, patrones de calles, patrones de manzanas y patrones de llanos vacíos. Y un tercer nivel de normas son los que tienen que ver con el diseño arquitectónico, que se aplica a nivel de calles y que controla las edificaciones, y determinan la envoltura y la apariencia del edificio. Tiene que ver con la relación de altura y masa edificada, la interfaz edificación-calle, la fachada, los detalles, materiales, colores, construcción, paisajísmo, etc. Y hay también otro conjunto de normas que se aplican selectivamente dependiendo de las condiciones de los lugares, que tienen que ver con el paisajismo, el mobiliario urbano, la publicidad, etc. Todas esas normas en conjunto construyen una estética urbana, intencional o no intencional, vamos a ver. Y que se van expresando desde la habilitación de vivienda y en las áreas en donde áreas urbanas donde esta habilitación se inserta, a 5 minutos, 10 minutos, etcétera. Y ¿cuál es lo interesante acá? Que mientras los cambios de corto plazo son las actividades, los cambios de mediano plazo están en los edificios y los de largo plazo en el tejido urbano. O sea que una vez plasmado el tejido urbano es bien difícil de cambiar. Uno va a tener que vivir con eso un largo periodo de tiempo. Lo que no es tan difícil de cambiar son actividades. Pero si cambia la actividad, cambia el edificio. Tiene que cambiar el edificio de alguna manera. No todos los edificios están adecuados para cierto tipo de actividades. ¿Qué pasa cuando esos cambios no suceden o cuando se imponen ciertos usos a ciertos tipos de ciertos tipos de edificios, ciertos tipos de configuraciones? Entonces comienza el desorden, la desorganización, el caos, la complejidad negativa, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver en los pasos. Entonces, ¿qué es lo que se propone acá? ¿No? Como es una conceptualización que hizo para comenzar a analizar el problema. Entonces, vinculando regulaciones, tipos de regulaciones con su apariencia física o su resultado físico, me doy cuenta que se configuran ciertas cualidades de espacio urbano. Ayer hemos hablado de algunas, que tienen que ver, algunas directamente son creadas a partir de la regulación de diseño, que tienen que ver con la transparencia, la coherencia y la inclusividad. Otras tienen que ver a nivel de diseño urbano, con la complejidad, el recinto, el espacio urbano y la permeabilidad. Y las otras se crean a nivel de planificación, que tienen que ver con la accesibilidad física y la diversidad. Todas estas en conjunto construyen un espacio urbano que da cierto tipo de percepción estética y que esta percepción, para sea positiva o negativa, está condicionada por los significados, memorias, experiencias e ideologías del observador experimentado. ¿No? La metodología de esta investigación fue mixta, bajo un estudio de caso típico en la ciudad de Arequipa. Se utilizaron 3 métodos: el análisis documental, de documentos de políticas y de investigaciones urbanas, el análisis de datos secundarios de estadísticas municipales sobre identificación, de niveles socioeconómicos, y el método de mapeo y descomposición de fotografías, básicamente consiste en tomar fotos cada 20 metros de calles a ciertas alturas, ciertas distancias, y descomponer la foto en sus elementos constituyentes para poder calcular estas cualidades del espacio urbano, ¿no? Entonces, el método está dado por Ewing, se hizo una modificación al método de Ewing y se obtuvieron resultados que ahora voy a mostrar. Entonces, se eligieron 4 casos en la ciudad de Arequipa, desde el nivel socioeconómico más alto, A más, vamos a ver, que constituye la más en Arequipa, el nivel socioeconómico B, el C y el C menos. En todos estos han intervenido los arquitectos, de una manera u otra manera, y han sido hechos con regulación. Los dos de A y B están en centro, en espacios urbanos, hechos con normativa de planificación, con edificación. Los otros en espacios mixtos, ¿no? Sobre el nivel socioeconómico C está en un espacio formalizado,
y el C es la reconversión del antiguo cuartel de la ciudad, ¿no? Uno de los antiguos cuarteles de la ciudad. Según el INEI, el nivel socioeconómico A y B están en zonas según el de más alto nivel de ingreso, pero en realidad el más alto nivel de ingreso de los dos es el A, es una zona más cara de Arequipa para vivir, mientras los otros, sobre todo el nivel socioeconómico que acá se pone como medio, en realidad son bajos, yo podría decirlo, no, es todo engañoso. Bueno, vamos a verlo con otros factores porque yo digo que no es tan cierto eso de... Bueno, el análisis de la normativa. Lo que vemos es que este nivel de normativa peruana es bien básica la normativa. O sea, ya de por sí, antes del ajuste estructural y la neoliberalización de la planificación en el país, ya las normativas, la mayoría, las estructural en el espacio urbano estaban contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde da parámetros de urbanización, parámetros de arquitectura y de ingeniería, y en los planes se daba parámetros de espacio público de edificación, una mezcla de los dos a partir de zonificación funcional, de mapas de zonificación funcional. Esto no ha cambiado con la nueva ley de desarrollo urbano sostenible, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, ni con la ley de creación de espacios públicos. Esta ley no solamente habla sobre el uso del espacio, no habla un momento de la configuración del espacio. Entonces no tiene ninguna influencia, ningún impacto en cómo se construye físicamente la ciudad. Entonces, si vemos cómo estas regulaciones configuran los espacios residenciales, vemos que son el Reglamento Nacional de Ordenación Territorial configura las densidades y los usos con vivienda, y a través de los planes urbanos se configura lo que se llama el edificio. O sea, vamos en planificación, que es toda la ciudad, a configurar lote por lote. Versus el Reglamento Nacional de Edificaciones, que configura lo que podríamos decir el tejido urbano, que es el ancho de lote, el área de lote, ancho de veredas, jardines, calle. Y ahí murió. Todo, eso es todo, ¿no? Es muy básica la normativa que configura los municipales. A esta normativa básica le sumamos un aumento, salvo en los años de pandemia, 2021, una disminución por el tema de la pandemia, pero en general ha habido un crecimiento de índices de edificación que se han expedido a nivel, tanto en Perú como en Arequipa, sobre todo en edificio, en vivienda unifamiliar. Y también hay que reconocer que la carrera de arquitectura, que es parte del gran negocio inmobiliario, ha tenido un crecimiento, ¿no? Desde la sexta carrera ha subido un 22% en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, inclusive me parece que ahora la cifra está calculada a casi 52.000 alumnos. Entonces, es una carrera que está teniendo muchísimo impacto a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son los resultados, no? Tengo acá algunas características de cada una de estas organizaciones, pero acá lo que me interesa es que se fijen en el valor del suelo comercial de los dos niveles, los dos primeros niveles, es $1.000 metro cuadrado de suelo. Entonces ya saqué la cuenta cuando es un lote de 500 metros, ¿no? Para Arequipa es realmente sorprendente, ¿no? Mientras los otros tampoco son tan menores. $350 es 1 metro cuadrado, zona de vivienda digamos, media baja, es casi un sueldo mínimo y un poco más, 1 metro cuadrado. Entonces, estamos acá hablando de una especulación, ¿no? Que se está configurando. De haber hecho los análisis para determinar los tres primeros componentes, vemos que a medida que las subvenciones de mayor nivel socioeconómico presentan las menores condiciones de movilidad, diversidad y accesibilidad, y al contrario, las de menores niveles económicos son las que están mejor localizadas en la ciudad, no por diseño, no porque la planificación lo quiso así, sino porque la diversidad de actividades y el tipo digamos, de tejido resulta de las necesidades productivas de las viviendas de estas familias. Mientras las otras no necesitan tener una tienda, una panadería, etcétera, cerca de la casa, porque solamente utiliza la casa para dormir, en cambio en los otros espacios sí.
y hay una gran disponibilidad de ese tipo de servicios alrededor de los 300 metros que la hace mucho más vivible que una urbanización privada, ¿no? Desde el punto de vista ya de los tejidos urbanos, de la configuración de las manzanas y lotes, vemos que en relación a los parámetros de diseño urbano, las unidades de diseño urbano, las dos más caras, que son estas de ahí arriba, en términos de complejidad, recinto y escala humana, tienen prácticamente el mismo comportamiento, o sea, pagan más por las que no pagan tanto a un arquitecto. Son sus mismos, los indicadores son prácticamente iguales. Entonces, ¿cuál es el rol del arquitecto? No se ve en mejor calidad de espacio o mejor calidad de diseño, ¿no? Para ver las calles, ahora ya para ver la arquitectura, se repite lo mismo. Al contrario, a pesar de estas dos de menores ingresos, tienen, digamos, indicadores más estables. Creo que es una respuesta del estudio, que la gran diversidad de propuestas arquitectónicas casa por casa ha complejizado demasiado, ha hecho incoherente la lectura del espacio. Y eso lo muestra la lectura, el dato que se ha requerido de la lectura del espacio urbano, ¿no? De las habilitaciones con mayores recursos. Entonces, me voy a ir un poco allá al hallazgo final. Lo que se nota es que el menor uso económico del espacio urbano, el menor uso económico del espacio urbano y más regulación, puede influir en la movilidad, pero es, digamos, contraproducente para la diversidad. En cuanto a la construcción del interfaz público-privada, hay mayor interpretación, digamos, individual del diseño, y lo que aumenta la complejidad, o sea, hace los espacios demasiado complejos e incoherentes, con poca capacidad de ser legibles, ¿no? Entonces, para concluir, lo que estamos viendo es que la práctica individualista de la arquitectura en un contexto donde no hay un marco de regulación que pueda controlar la creatividad y la innovación, que se lo pongo entre comillas, hace que se estén creando espacios urbanos incoherentes, difíciles de leer, y que el rol del arquitecto no esté siendo aprovechado en sus máximos, digamos, en sus máximos posibilidades, ¿no? Con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Continuamos con la ponencia de Marisela Alpaca para poder compartirlo. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Marisela, por favor, comparte tu pantalla. ¿Compartí más antes o no? ¿Apareció? Sí, está compartida, sí. Bien, voy a abrir pantalla completa. Sí, adelante. Bien. Bueno, buenas tardes con todos. Voy a dar entonces inicio a la presentación de mi ponencia, que tiene como título La reproducción de la injusticia estética a través de la enseñanza de arquitectura, el caso de una ciudad peruana. La ponencia que presento es precisamente los resultados de mi investigación doctoral en arquitectura y urbanismo. Y entonces voy a dar inicio. Ajá. Bien. Las imágenes mostradas justamente evidencian el diseño arquitectónico de calles residenciales en la ciudad de Arequipa, realmente la ciudad donde yo vivo. Y bueno, es un diseño hecho por profesionales, ¿no? En cierto sentido, pues por arquitectos. Y ante lo que observamos, pues, ¿no? Parece haber una influencia y aparente imitación de lenguajes formales internacionales. Eso nos puede llevar a pensar, pues, que se está dando una práctica profesional individualista que se centra en lenguajes globalizantes y estéticas de vanguardia, sin considerar las dimensiones simbólicas y sociales del espacio urbano. En resumen, podríamos decir, pues, que la ciudad está siendo vista como un valor económico y como un bien de consumo, y por lo tanto, pues, la belleza se percibe como un bien privado.
Bien, dentro del contexto de la investigación podemos decir pues, que la arquitectura en conjunto, no individualmente, contribuye a dar forma a la imagen urbana de la ciudad, por lo que tiene un compromiso social, colectivo y público. En este sentido, pues es importante, ¿no?, entender el diseño arquitectónico como un proceso de comunicación y expresión que resulte en una estética que responda no solo a las demandas del espacio, la forma, la función y la construcción, sino también a las expectativas comunes pues, de su materialidad y contexto donde se implanta. Esto pues requiere el desarrollo de estéticas arquitectónicas que incluyan sus múltiples dimensiones, ya sea como la física, social, cultural y simbólica. Sin embargo, en la enseñanza profesional de arquitectura, que tiene pues un rol clave en lo descrito anteriormente, se observa que se da una importación reflexiva de estéticas internacionales que suelen ser exaltadas en el taller de diseño y la práctica profesional local. Y todo esto como buenos ejemplos a imitarse. Asimismo, no se valora convenientemente otras estéticas, ya sean las autoproducidas, las vernaculares, las tradicionales, entre otras, lo que profundiza a su vez pues, la injusticia en las posibilidades de expresión, construcción y disfrute de ese espacio colectivo. Ante esta situación, o a pesar de darse esta situación, pues es poco lo que se discute sobre cómo la enseñanza-aprendizaje de estética en los talleres de diseño contribuye a reproducir la injusticia estética en las ciudades. Y esto se da tanto en la literatura especializada como en el contexto peruano. En tal sentido, pues esta ponencia tiene como propósito examinar cómo los estudiantes de arquitectura aprenden sobre estética y cómo estos aprendizajes influyen en la generación de una injusticia estética en un contexto donde la enseñanza en la arquitectura está entendida más como un producto y no como un proceso, y donde a su vez domina la referencia a la arquitectura internacional y se tiene un conocimiento superficial de las condiciones locales no tangibles en donde esa arquitectura se plasma. Para el caso, se estudia una escuela de arquitectura de la región sur Perú. Bien. Entonces, ¿qué dice la literatura al respecto? ¿Por qué es importante la estética? En resumen, podríamos decir que el entorno construido y los paisajes urbanos en la ciudad poseen pues un significado cultural y social, por lo que su estética no solo ofrece un valor agregado a la calidad de vida, sino que además contribuye a dar forma a identidades y convocan, reúnen y despiertan pues el interés de sus pobladores y los animan a disfrutarlos y recorrerlos. Bajo estas características pues se vuelve central la búsqueda de una estética justa en una ciudad. Pero ¿de qué manera se dan estas manifestaciones de justicia estética? Pues tenemos que, en primer lugar, la distribución del recurso, es decir, que la estética en la arquitectura es un recurso construido a lo largo de varias generaciones, difícil de replicar o imitar. En tal sentido, su localización y acceso pues depende de su distribución en el espacio urbano. A su vez tenemos el tema de la exclusión, es decir, que cuando se da el uso de materiales, colores, mobiliario urbano, composición de fachadas propios de un vanguardismo, representan cierto privilegio, y esto anima a ciertas personas a autosegregarse pues, del espacio público, es decir, hacer uso de este espacio público. Y a su vez tenemos como manifestación de la injusticia estética el poco poder de decisión, es decir, que se priorizan normas técnicas en la dotación y el diseño de la vivienda, la infraestructura, versus las estéticas de las comunidades en proyectos que son financiados con fondos públicos sobre todo. Se consideran en este caso pues innecesarias e incluso superfluas abordar el tema de la estética. Entonces es importante pues no olvidar que las necesidades estéticas son cruciales sociales, emocionales, afectivas y psicológicas de las personas. En tal sentido, negar su producción, expresión o acceso pues es una forma de injusticia. Con respecto al tema de la estética en la arquitectura, pues definimos a la estética como una experiencia sensorial que abarca todos los sentidos, que conecta a las personas con recuerdos, significados, historias, tradiciones y expresiones culturales que trascienden en el tiempo y en el espacio. Por su complejidad se reconocen tres dimensiones de la estética. Entre ellas tenemos la física, la simbólica y la social, que corresponde a cada una de ellas. Cuando hablamos de la dimensión de la estética, dimensión física de la estética, esa se vincula a la composición y la materialidad a partir de la experiencia del lenguaje visual con una mirada hacia el objeto en sí mismo, mientras que la dimensión simbólica de la estética corresponde al proceso de construcción de significados dados a esta materialidad
con una mirada hacia el entorno del objeto. Sin embargo, la dimensión de la estética social aborda pues, la experiencia a partir de percepciones de situaciones contextuales, ya sean sociales, históricas y culturales. A todo ello, pues las tres dimensiones de la estética mencionadas están vinculadas a la arquitectura y donde la composición pues, se convierte en la herramienta fundamental para materializar. ¿Y qué sucede con la enseñanza de la estética en la arquitectura? Pues tenemos que la educación profesional, su finalidad en la arquitectura tiene un rol clave en el proceso de la reproducción de la justicia estética. La educación estética es parte integral, ya que es un tema central tanto en la teoría como en la aplicación de la disciplina. Entonces, su educación debe ir más allá de enseñar reglas y normas sobre cómo manipular las formas. Entonces, es relevante fomentar pues, el reconocimiento de la relación entre lo material, la creación de las experiencias colectivas con significados sociales, culturales y políticos. Su enseñanza-aprendizaje sucede convencionalmente en el taller de diseño, donde la crítica pues, es considerada como un método fundamental de enseñanza. Pero, ¿qué sucede muchas veces en este escenario? Los profesores se inclinan a imponer su estética u otras en las que se sienten pues, más cómodos, ¿no? La referencia a la arquitectura internacional domina a la hora de investigar los antecedentes de un proyecto de diseño, dejando de lado la revisión de las condiciones locales donde se implanta esa arquitectura. En tal sentido, las estéticas arquitectónicas pues terminan descontextualizadas y no adaptadas no solo a las aspiraciones urbanísticas, sino a la ciudad y al territorio. ¿Cuáles son los resultados? Pues Dove señala que estas condiciones existentes en las escuelas de arquitectura del sur global no contribuyen al desarrollo de las habilidades de diseño ni del conocimiento teórico y práctico sobre estética. Se enfatiza en crear formas e impactos visuales antes que reflexionar sobre el proceso de diseño. Los estudiantes confían en su intuición y habilidades artísticas, descartan el trabajo en equipo y desarrollan pues poca consideración de los contextos sociales, culturales y geográficos en sus diseños. En vista de esto, pues los estudiantes deben desarrollar sus propias prácticas de estética que pueden o no contribuir a la reproducción de la justicia estética antes señalada. Bien. Ante todo lo investigado y discutido pues en la teoría, todo esto permitió proponer una conceptualización sobre la enseñanza de estética en arquitectura para el logro de una reproducción de la justicia estética y que se muestre en la imagen que estamos viendo. Primero, se define estética como una experiencia que para ser enseñada adecuadamente y en toda su complejidad debe abordar sus tres dimensiones, física, simbólica y social. Asimismo, se concibe su enseñanza-aprendizaje progresivamente y donde cada dimensión corresponde a un nivel mayor de complejidad. Bajo este proceso progresivo, el conocimiento desarrollado en un nivel se vincula consecutivamente con el siguiente, y donde la comprensión de una permite abordar a la siguiente, no reemplazando, sino integrando cada dimensión con la anterior. Entonces, el proceso se inicia, pues, con la dimensión física en un nivel básico, donde la enseñanza debe dar énfasis en la materialidad, la expresión y la espacialidad, no a la individualización del edificio. Y esto conduce, pues, al entendimiento de que la arquitectura construye físicamente el espacio público. En un segundo nivel intermedio, pues está la dimensión simbólica, donde la enseñanza debe dar énfasis en la interrelación entre materialidad, espacialidad, interpretación y otorgamiento de significados que llevan a entender que la arquitectura transmite un mensaje. Y por último, la dimensión social, es decir, en un nivel superior, la enseñanza debe dar énfasis en cómo la materialidad, la espacialidad y significados pues plasman el rol social de la arquitectura y que integrada a los dos niveles anteriores pues permite entender que la arquitectura es consumida por la sociedad en su conjunto y no solamente por un cliente. El abordar estas tres dimensiones en el método de la crítica facilitarían entender a la arquitectura no como un hecho aislado, sino como parte del entorno construido y los paisajes urbanos que poseen un significado cultural y social expresado no por la materialidad, sino por las interpretaciones que los individuos hacen de esta materialidad de la arquitectura. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje se concentra en la dimensión física, la arquitectura reduce el alcance de su servicio, ya que es más probable que busque crear experiencias visuales que responden pues a las demandas del mercado o de un cliente particular.
Entonces debe enfocarse, se enfoca, ¿no?, de esta manera hacia la importación y reflexiva de estéticas internacionales que refuerzan la reproducción de la injusticia estética. Sin embargo, si el proceso de enseñanza-aprendizaje se acerca más a la dimensión social, lo que implica integrar las otras dos dimensiones estéticas, es más probable que la arquitectura se oriente a una mejor comprensión de su rol social y al reconocimiento de su multidimensionalidad, y por ende a la reproducción de una justicia estética. Bien. En cuanto al diseño metodológico que se asumió en la investigación, se adoptó por una metodología de investigación cualitativa bajo el estudio de caso típico que incluyó análisis documental en lo que corresponde a los planes de estudio, mallas curriculares y los planes de estudio, observaciones no participativas, entrevistas semi-estructuradas y photo-elicitation. Esto se aplicó a 21 estudiantes del primer al quinto año de estudios de una escuela de arquitectura de la región sur Perú. El recojo de datos se realizó entre el 2020 y el 2022, por lo que hubo una combinación de técnicas tanto virtuales como presenciales en la aplicación de los instrumentos de investigación. Pues bien, la revisión de los planes de estudio, pues la revisión de los planes de estudio dio como resultados, y las mallas curriculares, ¿sí?, dio como resultados pues que el curso de estética fue progresivamente declinándose en su presencia precisamente como curso o vinculado a cursos donde se enseñaba estética. Quizá esto respondiendo a las demandas del mercado laboral, ¿no? Es decir, el paso de la estética, de la enseñanza estética, pasó de curso obligatorio a ser el curso electivo. A su vez, en la actualidad se da una desconexión entre lo que es la teoría, ¿no?, y la materialización de la estética que se pues desarrolla en lo que es el curso de taller de diseño. Y a su vez, en la actualidad se da la preeminencia de la tecnología, es decir, un mayor número de porcentajes de créditos, cursos enfocados en lo que es la construcción y la cientificación de la arquitectura. A su vez también se hizo la revisión, en cuanto a documentos, la revisión de los sílabus, de los cursos de diseño, los cursos de teoría, de historia y los cursos de representación gráfica. Se pudo evidenciar ahí, o se puede identificar, mejor dicho, en cuanto a los contenidos de los sílabus, los cursos de taller, enfocados más que todo en lo que es una estética formal. Se evidenció conceptos como, mayormente como lo que es la expresión formal, la composición, lo que es la percepción, volumen. Sobre todo, el tema de expresión formal, sí, con mucho énfasis en los primeros niveles, ¿no?, y en los niveles superiores. En cuanto a la metodología identificada en los sílabus, en la revisión de los sílabus, se pudo identificar que había mucha similitud en este proceso del diseño, ¿sí? Empezando por el tema de la investigación, una investigación en lo que son las experiencias confiables, remitida siempre a una arquitectura icónica generalmente, ¿no? Luego viene el tema de como segunda etapa, el recojo de los datos, que se evidencia de modo instructivo e intuitivo, ¿no? El análisis de los datos, que evidencia solamente a lo que son las características físicas, más no así al tema de una dimensión simbólica y social, ¿no? El diseño preliminar, que se enfoca en lo que es la función. Y por último, el proyecto arquitectónico, que va más enfocado en lo que son las estructuras, es decir, aspectos de construcción. Eso fue lo que se evidenció precisamente en el contenido de los sílabos. Esa es la disculpa que queda. Las observaciones no participativas, en cuanto a las críticas, se pudo evidenciar pues, que la crítica se presenta sin una estructura definida, ¿no? Es una discusión amplia, no estructurada y sistemática. La estética no es considerada en este proceso de la crítica, ¿no?, queda implícita. El tema de la función arquitectónica es predominante, se da mucho énfasis en ella, y en cierta medida la crítica pues, es instructiva, con poca explicación del porqué. Sujeta a muchas interpretaciones. En cuanto a las opiniones de la percepción y la evidencia que mostraron los estudiantes en cuanto a su actitud durante esta crítica, se da una actitud pasiva, aparentemente indiferente con el proceso de enseñanza-aprendizaje,
A su vez, en este momento de la crítica, hace una constante sugerencia de revisar trabajos realizados por arquitectos estrellas para resolver los aspectos aún no logrados del diseño, ¿no? Y se percibe inseguridad a pedir mayores y mejores explicaciones a lo expresado por los estudiantes. No obstante, se pudo identificar que los estudiantes sí están conscientes de los vacíos en sus entendimientos, pero aún no encuentran la manera de verbalizarlos o exponerlos coherentemente ante los docentes. Y bueno, y aquí tenemos precisamente los resultados del taller de diseño, que son identificados con las mejores calificaciones de los 3 niveles. Maricela, Perdón. disculpa, Sí. ahora sí. Bueno, aquí tenemos los resultados precisamente del taller de diseño, que son identificados con las mejores calificaciones. ¿Sí? Entonces, además, por lo tanto, los estudiantes aprenden de esta manera. ¿Sí? Las formas de aprendizaje de estética y diseño se dan con un aprendizaje por instrucción, es decir, que se instruye al estudiante en el quehacer con vacíos conceptuales sin aperturar los espacios de diálogo y menos aún a la reflexión crítica sobre el diseño de la fachada. Se da un aprendizaje por intuición, es decir, su diseño es un resultado casual de la combinación de usuario-lugar, pero sin explicación de significado sobre el tema de la estética. Y su aprendizaje se da por imitación, es decir, aprende sus propias conclusiones o recurre a otras fuentes de enseñanza, es decir, revistas, revisando imágenes de proyectos realizados, experiencias confiables, en Internet en su mayoría. Entonces, los resultados del aprendizaje de estética se tiene que hay un gran apego a los principios compositivos clásicos, buscan lograr impactos visuales en la combinación de formas y texturas, no perciben el rol de la fachada como muro en la calle, olvidan la memoria histórica, social y cultural de la arquitectura en las sociedades, y hay un débil reconocimiento del rol social de la arquitectura en la construcción del espacio colectivo. Todo esto fue el resultado de las observaciones no participativas y las entrevistas también que se hicieron a los estudiantes. Entonces, como conclusiones tenemos que el conocimiento urbanístico simplificado, distorsionado, más la comprensión de la estética como experiencia visual, pues da como resultado un círculo vicioso que invisibiliza las dimensiones socioculturales y políticas de la ciudad. En tal sentido, pues, ¿no? Esto contribuye a la reproducción de una injusticia estética. Además, tenemos que la injusticia estética en la arquitectura es una barrera para reconocer las implicaciones de la práctica de diseño arquitectónico en el espacio urbano, lo que se suma a la trivialización de las disciplinas de arquitectura, diseño urbano y planificación. Entonces, la reproducción de la injusticia estética a través de la enseñanza profesional de la arquitectura se convierte en un mecanismo de colonización del pensamiento y la acción, que divorcia a los arquitectos de su rol social y colectivo. Asimismo, la estética como experiencia visual pues despoja a la arquitectura de significado, identidad e ideología, lo que podría disminuir el respeto por las expresiones estéticas de los fundamentos autoconstruidos, lo vernacular, etc. Los arquitectos tienden a imponer su estética o apoyan iniciativas de reurbanización que descartarían estas otras expresiones estéticas. Ante todo esto, pues es probable que los arquitectos no puedan darse cuenta, ni mucho menos resistir las presiones del mercado en su práctica de diseño. Así contribuyen pues voluntaria o involuntariamente a la consolidación de una injusticia estética. Bien, gracias. Eso es todo. Bien. Muchas gracias. Continuamos con los comentarios de Jessica, luego con las preguntas de Maricela y con las respuestas de los panelistas para seguir con una pregunta del público. Sí, gracias a Lucía, a Maricela por su presentación. Creo que las tres ponencias han conversado muy bien con respecto al rol de pues, ciertos actores predominantes, ¿no? Las dos primeras ponencias, el rol del Estado como agente constructor de injusticia, y Maricela con respecto al rol de la educación formal superior, también como agente constructor de injusticia. En el primer caso, me gustaría resaltar una parte de la presentación de las ponentes que hablaba sobre el rol de las ciencias internacionales, ¿no? Sobre todo las que definen qué es patrimonio, qué es bello, qué merece ser conservado y por qué características, como en este caso el UNESCO y todos los marcos de definición que maneja, que están en cuestión, creo yo, basado en lo que nos han expuesto las ponentes.
Por un lado, y por otro lado también está la tensión entre usar la arquitectura y las estéticas estas internacionales que pasan, aparecen en las revistas, ganan premios, todo el mundo quiere tener en sus países, como utilizarlo como símbolo de poder de gobiernos de turno. Son los que tienen los grandes presupuestos para gastar este tipo de edificios, y estos edificios son súper caros, son entendidos. Eso me pareció muy interesante en la primera exposición. En la exposición de Marisela, me ha parecido también súper interesante poner en cuestión la forma como se viene educando arquitectos, no solo creo en Arequipa, por la experiencia que he tenido en otras universidades peruanas, sino en la mayoría de universidades peruanas. El tema de estética no se habla, y es la razón de ser de la arquitectura. O sea, no se habla con con ese lenguaje, ¿no? Se la toma como que, bueno, pues sucederá de alguna manera, o es como si fuera algo no enseñable. Entonces, si no es enseñable, ¿de dónde aprenden los alumnos? De las maneras que Marisela nos explica y que no tienen los mejores resultados, ¿no? En términos de condición del espacio público colectivo. Entonces, esa parte donde Marisela comienza a desagregar estas maneras de aprender, de dónde nace, por qué nace, que viene del diseño de los sílabos y todo eso, me parece importante tenerlo en cuenta si ponemos a la estética urbana como un recurso que es opositor o no de justicia en la ciudad. Y el rol de una profesión que es muy elitista, no solamente acá, sino en varias partes del mundo, y que comienza a, digamos, a socializar una serie de valores que tal vez no son los que necesitamos acá, ¿no? Muchas escuelas de arquitectura aspiran a crear, a formar el arquitecto global y se olvidan de formar el arquitecto local, ¿no? Entonces es más un motivo de orgullo, lo ponen en sus páginas web. Formamos arquitectos que están trabajando en Europa. Qué bueno por ellos, pero que gane el país, ¿no? Entonces es creo un tema muy interesante de debatir y creo que se abre el espacio para toda la discusión creo que tenemos que tener para accionar cosas que creo que nunca hemos cuestionado y a ver si es que podemos con las preguntas del público, las preguntas del son, iniciar el debate. Antes de pasar a Marisela, creo que también comentar un poco la ponencia de Jessica, que justamente trae colección este vínculo directo que tiene la arquitectura en sí, el diseño arquitectónico con la regulación normativa y que a veces, para quienes hemos tenido formaciones de arquitectos, pues lo vemos de lote a lote, o al menos cuando nos lo enseñan en taller, pero no estamos viendo que justamente estas envolturas no normativas son las que condicionan la práctica arquitectónica y al ser tan amplias, tan difusas, realmente no le están condicionando, al menos en el caso peruano que nos ha mostrado ellos, ¿no? Y sobre todo, si le sumamos esto a lo que nos menciona Marisela, y también le sumamos lo que nos mencionaba Lucía y Luisa respecto a cómo utilizamos la arquitectura, respecto al poder, incluso hay muchos casos donde se transgreden un poco las normativas a favor de usarlos como dispositivos de poder, de diferenciación, o en otros casos que simplemente da igual si la usas o no, porque la arquitectura está bailando en su propio ritmo, ¿no? Y no se compromete con el contexto de... Gracias, Jessica, por tu ponencia. Marisela, ¿nos podrías ayudar con las primeras preguntas, por favor? Sí, claro. Bueno, para la primera exposición, hecha por... no puedo- Mm, Lucía, para Lucía. No me quedó muy claro, ella hizo una pregunta sobre cuáles son los criterios, cuáles son los paisajes, dijo los paisajes que se consideran sujetos de conservación, ¿no? Fue su pregunta precisamente al inicio de su presentación de la ponencia, pero no sé, cuando vi las conclusiones no se evidenció mucho eh, si se llegó a establecer estos paisajes que se consideran sujetos de conservación y cuáles son los criterios, en cierta medida, ¿no?, que se toman en cuenta para esta conservación, ¿no?
comentando un poco la vista del edificio, ¿no? El edificio legislativo, un poco viendo también con el tema, esto como comentario, el tema que yo he expuesto y lo que he investigado, veo que se ha asumido mucho la dimensión de la estética formal, ¿no? Pero no se asume el tema de lo simbólico y no se asume el tema de lo social, ¿no? Creo que ahí, bueno, pues hay esos vacíos, ¿no? Impacta, sí, un edificio que impacta, ¿no? Bastante visualmente por la escala, pues escapa de la escala que se da dentro de ese entorno, ¿no? Entonces, mi comentario sería también que, bueno, pues ahí no se ha asumido en nada, pues, precisamente estas dimensiones del estética. Y por ende, pues, está llegando, ¿no? A lo que se ha mencionado, ¿no? Es una injusticia dentro de ese entorno, ¿no? Bueno, ese sería mi concepto y mi comentario, Lucía. Bueno, muchas gracias, Maritela. Sí, la respuesta de los cuales pasajes se conservan evidenciaron dos, que tal vez pasa un poco rápido porque hemos pensado en un poco más de tiempo para presentar, pero vamos a ver, la tradición en la práctica de la tutela del paisaje en Costa Rica está vinculada muy fuerte, o sea, de manera bastante fuerte a la práctica de la conservación del patrimonio natural del Estado. Costa Rica tiene una tradición muy robusta desde los años 80 en el ámbito de tutela del ambiente, o lo que diríamos el ámbito de la naturaleza. La ley de planificación urbana contempla el paisaje, sin embargo, lo contempla en términos de la cuantificación de fraccionamientos y la determinación de alturas o de ciertas escalas en los entornos, digamos, que terminan siendo zonificados dentro de la planificación urbana. Y hay regulaciones, por ejemplo, en términos de rotulación en vías nacionales, que es bastante laxa. Nosotros tenemos indicadores críticos de contaminación visual urbana. Y finalmente, estos paisajes que terminan siendo tutelados, por ejemplo, en el ámbito del patrimonio, que vemos aquí, patrimonio paisajístico, terminan siendo los entornos inmediatos de los bienes declarados patrimonio. Y responden generalmente, la ley nuestra resguarda la finca catastral, o sea, el código bajo el cual se localiza el bien declarado como patrimonial por el Estado. El ámbito de protección se circunscribe a la finca de Mariel. Y había una mención de que hay declaratorias de las salas constitucionales y de la sala tercera, que es la sala que tutela los derechos de tercera generación, en donde le han pedido al Estado tutelar contextos más amplios, no más allá de las edificaciones o de las fincas registradas. Aquí llamamos finca como al lote, no se habla, o a la notificación que está formalmente registrada en el Registro Nacional, en aras de conservar y de prevenir impacto en el paisaje. Sin embargo, no es la práctica tutelar paisajes urbanos entendidos como conjuntos. Por ejemplo, el entorno del edificio de la Asamblea Legislativa, él es reconocido de manera no vinculante como conjunto, pero las declaratorias no lo reconocen como conjunto. Y eso permitió también abrir un portillo para la aprobación del proyecto. Esos paisajes que terminan siendo tutelados, en la última diapositiva, cuando pongo el edificio vecino del nuevo edificio, el Estado le dice al Centro de Patrimonio, en este caso la Secretaría Técnica Nacional, que es la que aprueba los estudios de impacto ambiental, o los rechaza, le dice, pero ¿cómo si ya se fue aprobado este edificio, usted le dio autorización para construcción porque está en un entorno dentro del centro histórico y afectaría en términos a ciertas edificaciones declaradas como patrimonio del Estado? Y usted le da el visto bueno, o sea, ya usted impactó el paisaje, entonces este nuevo objeto no vendría a, a crear un impacto mayor porque ya ese paisaje está afectado. Entonces, hay una suerte de desconocimiento primero, desconocimiento consideramos nosotras proposital, ¿verdad? Es un proyecto político de mucho peso, el edificio. Es un edificio que está teniendo un costo económico alto para el Estado costarricense y para la ciudadanía, porque la figura de fideicomiso implica un alquiler por 30 años que se aproxima mensualmente a $1.000 millones en costos operativos que le están pagando con impuestos de la ciudadanía.
Y hay otras disputas en las que entra el edificio, que tienen que ver con esa injusticia estética. Es un edificio impostado en una zona de ladera, fue diseñado propositalmente con varios filtros de acceso al espacio público, ¿verdad? Para evitar precisamente, o sea, un espacio que es invadido, toda manifestación pública, ella finaliza en ese edificio o en casa presidencial. Y el edificio fue diseñado propositalmente para evitar la entrada o la filtración de las demandas públicas de la ciudadanía. Cuando hay protestas o marchas masivas, siempre terminan allí. El edificio tiene un diseño, ¿verdad?, que evita esa presencia ciudadana, y eso tiene que ver con la injusticia estética, al final de cuentas también. Y hubo siempre, inclusive, y eso no está mencionado en la presentación, pero la Asamblea Legislativa intentó desafectar la declaratoria patrimonial de los edificios que ocupó durante más de 30 años para evitar pedirles autorización al Centro de Patrimonio, que es quien autoriza los proyectos en Costa Rica que impactan áreas patrimoniales. Y después, sí, y tiene que ver con la crítica a las instancias internacionales, ¿verdad?, que mencionaban antes, porque este patrimonio secular, en la lectura que hacemos del estudio de impacto ambiental, está presente. Constantemente la CETENA o el Ministerio del Ambiente le dice al Centro de Patrimonio que los criterios a los que apela, que tienen que ver con términos estéticos, que son forma, proporción, escala, color, por ejemplo, son sumamente subjetivos. Y una de las consideraciones a las que llegamos también en investigación, ya en el proyecto macro, es que precisamente la ausencia de herramientas de valoración tienen, a pesar de que hay un reglamento de contaminación visual en Costa Rica que no está reglamentado, al no existir herramientas que creen criterios, que pongan en discusión, ahora sí, de manera tanto cuantitativa como cualitativa, el impacto de proyectos, es una puerta abierta, ¿verdad?, para que proyectos de este tipo sigan aprobándose. Y el peso, ¿verdad?, del discurso, del edificio que merece la democracia costarricense, la nación y el Estado, ¿verdad? Eso tuvo en la disputa entre instancias del Estado, en la disputa pública, un peso significativo, ¿verdad? Había una deuda del edificio moderno que merecía la Asamblea Legislativa, era muy fuerte en su momento. Muchas gracias, Lucía, por la propuesta. Ya estamos un poco con el tiempo, se está extendiendo un poco el panel, así que yo creo que si no hay una pregunta súper cortita. Digamos, hacer la segunda exposición y la tercera, en la iglesia que cancela. Y un poco creo que la exposición, o sea, las dos están vinculadas. Creo que la estética son estos procesos de valores de las representaciones físicas que en realidad responden a posiciones que son materiales. Y muchas veces los estudiantes nunca las tienen en cuenta, ¿no? Condiciones físicas, económicas, sociales, y una suerte de condición del entorno. Entonces, en la exposición de Marisela, me parece que hace hincapié en la responsabilidad de los talleres a la hora de enseñar los servicios al ministerio. Pero mi cuestionamiento es qué tanto, digamos, se debe apoyar este enseñanza-aprendizaje en los talleres cuando, digamos, la estética, al ser una representación de una sociedad y del tiempo, debería corresponder a juicios mucho más complejos, donde el tiempo es una variable importante. Eso, bueno, no sé si para la segunda, en lo último que mencionabas, te decía controlar las capacidades de creación e innovación en la institución. O sea, hay un escenario, ¿no?, donde hay licencia para todo, para hacer todo. Hay otro escenario donde hay un poder económico que puede hacerlo deshacer, en el caso de Costa Rica. Y hay otro escenario donde, por ejemplo, en los centros históricos, más bien hay unas restricciones bastante complejas donde más bien no se puede hacer nada, ¿no? Y eso, digamos, también se enfrenta a que la forma urbana es una respuesta de condiciones sociales y económicas de un tiempo que no van a trascender, que no van a trascender. Y preguntarle a qué te refieres con ese, digamos, ese que tú dices que podrías controlar y cuáles serían los límites entre uno y otro. A ver, te va a hacer caso Marisela, brevemente Marisela en 2 minutitos, o uno. Perdón, no te escuché bien, Jessica.
Cuando te voy a responder yo la pregunta, problemas técnicos, disculpen, básicamente lo que me refería es que la está llena de tejidos de diferente naturaleza. Entonces no puede haber una norma homogénea en todos los tejidos. Entonces el rol del planificador, si es que partamos de ahí, es identificar esa naturaleza de los diferentes tejidos para ver qué es lo que corresponde. ¿Ya? Pero el escenario que sí no podemos tener es el que vale todo. Ni vale todo del profesional, ni vale todo de la economía, ni vale todo de la política. No es un escenario donde el interés tiene que estar centrado en la comunidad, ¿no? Porque al final lo que construye la arquitectura es el espacio colectivo. Entonces, ese es el interés que tiene que primar, ¿no? Uno, dos, cuando se ponen límites a la innovación y creatividad, ¿a qué me refería? Hay innovación y creatividad, por ejemplo, en los espacios autoproducidos. Porque ahí tienes que sacarle el jugo al espacio, porque es un recurso económico. El espacio es un recurso económico. Pero cuando esa innovación y creatividad es el más a nivel superficial, tratando de imitar lenguajes, que no sé qué, que le realidad aumenta un costo al edificio, a una familia de clase media que está dando un gran esfuerzo y a la entonces lo que puede ser una mampara de 3 niveles, es la mitad del costo del edificio, esa innovación no me tiene duda. Entonces, yo creo que a los futuros estudiantes, o los futuros arquitectos, estudiantes y arquitectos, saber que la creatividad es importante si uno la sabe colocar. Uno la sabe marcar dentro de, no mis necesidades de expresión artística, sino dentro de las necesidades colectivas, individuales, para el que estoy trabajando, ¿no? Ahí es una creatividad canalizada. En el otro es una creatividad desbordada, que no nos está sirviendo para. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí cerramos la mesa porque estamos un poquito a poco. Vamos. Gracias. La siguiente Lucía, gracias Marisela, 4 minutos, ¿no? No, a los 15. Muchas gracias. Si quieren pueden seguir discutiendo el tema en la sala de Zoom porque el otro panel tiene que usar este Zoom. Pero si quieren seguir discutiendo acá todavía pueden quedarse. Muchas gracias, Lucía, Marisela. ¿Pueden seguir conversando o fuera? Gracias a ustedes.